ya se encuentra ya lo vemos en cámaras también nuestro invitado, para poder conversar sobre este tema tan importante que es la coyuntura política. Claro que sí, le damos inmediatamente la cordial bienvenida a Gabriel Villalba, quien es politólogo, abogado, y por supuesto queremos ver una visión de todo lo que está aconteciendo y lo que está pasando en el ámbito político en el transcurso de por lo menos de estos 7 meses, ya casi 7 meses, con el gobierno de Yanine Áñez. Gabriel Villalba, ¿cómo está? Muy buen día, le doy una cordial bienvenida. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Contento de volver a compartir con todos ustedes. Ariel, Nico, siempre es un placer estar presente en el programa que ustedes tienen. Siempre felicitarlos. Bueno, no soy politólogo, aunque siempre todos me lo dicen, ¿no? Pero soy abogado titulado de la Universidad Mayor de San Andrés en Derecho, justamente. Sí, hice una especialidad en geopolítica y ahora estoy cursando una maestría en comunicación, pero no soy politólogo, eso como aclaración, sino ya de entrada falsedad ideológica, ¿no? Y pues nada, para analizar todo lo que ustedes se propongan en torno a la coyuntura política, álgida coyuntura política que está viviendo el país todo este tiempo. Gabriel, sí, sin duda no eres politólogo, pero eres analista político, por supuesto, que haces un análisis completo de todo lo que está pasando en el país y sobre todo sobre estos momentos que estamos atravesando los bolivianos. Bien, Gabriel, es importante darle un contexto a la gente de lo que estamos viviendo. Pasó rápido el año, estamos viviendo con un gobierno de transición, pero hay diferentes factores y diferentes momentos que están creando un descontento en la sociedad general boliviana. Uno es el hecho justamente de que toda la población pide elecciones y es algo que el gobierno en un inicio no compartía, decía que primero la salud, es más importante la salud que llevar elecciones. ¿Cuál es, para ti sobre todo, cuál sería el discurso que tienen ellos? ¿Cuál es la lógica o cuál es el objetivo que tienen en el discurso que manejaban justamente primero la salud antes que elecciones el gobierno de Yanine Áñez? ¿Por qué no quieren o por qué no querían elecciones lo más pronto posible? Recuerdo muy bien un programa que tuvimos justamente con ustedes, Nico, Ariel, antes de que pasara, antes de noviembre del año pasado, cuando yo ya anunciaba que se estaba gestando un golpe de Estado en Bolivia a través de múltiples intereses geopolíticos, intereses de la Embajada de Estados Unidos, también pormenorizando los intereses geopolíticos en torno al litio. Bolivia tiene la mayor reserva de litio del mundo actualmente, que está cambiando la matriz energética global. Entonces, ya lo habíamos anunciado y bueno, es un placer volver a compartir con ustedes en este espacio para también tratar de brindar una suerte de análisis proyectivo a todo lo que está aconteciendo, ¿no? Lo llaman muchos gobierno de transición. El propio gobierno insistió en que los medios de comunicación le llamen a Yanine Áñez presidenta constitucional, cuando esta señora ha sido autoproclamada en una asamblea prácticamente vacía en contravención de los artículos 161 y 169 de la Constitución Política del Estado, que precisamente estipulan los límites de la prelación presidencial y sin cumplir el quórum reglamentario correspondiente. Además, en una situación en la que la sede de gobierno, La Paz, estaba pues cercada por tanques militares, helicópteros militares, aviones de guerra, militares en las calles. Ese es el ambiente con el cual se ha gestado toda esta situación actual, la que vivimos actualmente. Recordaremos también a periodistas argentinos que tuvieron que escapar a su embajada para posteriormente escapar a su país, en el entendido de que apenas se lo posesionó al señor Arturo Murillo Prijic, dijo: voy a perseguir por cielo, mar y tierra y no voy a permitir la sedición. Lo propio la ministra de Comunicación de ese entonces, Roxana Lizárraga. Entonces, estamos viviendo una situación de represión y utilización de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado de forma abusiva, que ha llegado a naturalizarse a través de los medios hegemónicos de comunicación, así como han llegado a naturalizar el hecho de nombrarla presidenta constitucional, así como han naturalizado el hecho de nombrar gobierno transitorio y no decirlo con todas las letras gobierno de facto. Estamos viviendo esta situación de posicionamiento de un nuevo sentido común fascistoide y en torno a ello se gestan un montón de irregularidades dentro de este gobierno.
tienes una pandemia, es evidente, ningún gobierno del mundo estaba preparado para la pandemia del COVID-19, pero teníamos que tomar decisiones, todo gobierno tenía que tomar decisiones en torno a realizar políticas de salubridad y a la par realizar políticas socioeconómicas. El gobierno de facto de Yanine Áñez no ha tomado ni las políticas, no ha realizado ni decidido tomar las políticas de salubridad correctas, ni tampoco las políticas socioeconómicas correctas. Por lo cual también se han develado múltiples casos de corrupción, se han develado un desprestigio y una deslegitimación del propio gobierno y de su propio discurso. Muchos actores políticos que en su gobierno, que en su momento lo apoyaban a este gobierno, hoy se están dando la vuelta. Tienes un Carlos Mesa, tienes Tuto Quiroga, tienes actores de la sociedad civil denominados Revolución Pitita y demás que hoy ya están dando la espalda a este gobierno de Yanine Áñez. Entonces tienes un desgaste natural. Y mientras más se desgasta un proceso político, más recurre inversamente proporcionado a la represión. Mientras pierdes legitimidad, tienes que recurrir inmediatamente a los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, y eso es lo que está pasando. Lo que ha pasado en el Beni este fin de semana recién es prueba de ello, ¿no? Ministros que amenazan. Mi propia persona, ustedes sabrán, esto ha sido noticia a nivel nacional, ha sido amenazada por una cuenta institucional del Ministerio de Obras Públicas que maneja precisamente el ministro de esa cartera de Estado, es Iván Arias, ¿no? Me dijeron, ¿dónde estás? ¿Dónde estarás, no, carajito? Utilizando una cuenta institucional del Estado para amedrentar y amenazar a un solo ciudadano. Vivimos esta clase de persecución. Gente de colectivo informativo La Resistencia, por ejemplo, tiene órdenes de aprehensión, están actualmente en Argentina porque su libertad de expresión está corriendo peligro. Lo mismo que pasó con este periodista de Gigavisión y de Detrás de la Verdad, Junior Arias, lo propio. También recordaremos la censura de María Galindo en el periódico Página 7. También recordemos al caricaturista Alejandro Salazar, que firma como Al Azar en sus caricaturas, que tuvo que dejar de realizar estas porque recibía amenazas de parte de este gobierno. Entonces, todas estas aristas de límites a la libertad de expresión, límites a los derechos civiles y políticos, creo que tienen que analizarse en este contexto y en este panorama, y la gente está empezando a despertar, está viendo esto, y por eso también el repudio generalizado a este gobierno. Bien, habrá que entender, Gabriel, que el año pasado, 2019, justamente por junio, julio, agosto y septiembre, se venía ya trabajando en ciertos sectores de ese momento en oposición sobre las elecciones que se venían y sobre la habilitación de Evo Morales para aquel entonces, y donde ya se hablaba de fraude, ¿no? Y había un conjunto de personas y de gente que estaba manejando justamente esta premisa, ¿no? De fraude ya mucho antes. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Dónde están estos grupos que en un momento, por ejemplo, te pregunto, CONADE, que era una organización bastante activa justamente, que peleaba, o que se decía en ese momento, que peleaba por la democracia en el país? ¿Qué pasó con esos sectores que mantenían una movilización permanente? En ese momento el rector Gualdo Albarracín, que estaba justamente a la cabeza de CONADE, trabajando por esos sectores, por la libertad de expresión, por la censura que se decía que existía. ¿Y qué pasó con esos movimientos? ¿Qué pasó con esas organizaciones? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Dónde se encuentran actualmente? Es una pregunta, no sé si la sabrás tú, no sé si la sabrá alguien, pero que peleaban en un momento por la democracia. ¿Qué pasó? Sí, mira, tenemos, creo que un refresh histórico, eh, y un baño de humildad también que darnos todo mundo, los actores políticos de la sociedad civil fundamentalmente, porque se aludía que vivíamos en una dictadura, que vivíamos en un gobierno totalitario, que vivíamos en un gobierno que no respetaba la libertad de expresión. Con Evo Morales estoy hablando, ¿no? Todos estos grupos de la sociedad civil, de la sociedad política también, involucrados en todo lo que era los pititas, en todo lo que ya gestaban y sabían que su momento político era el postelectoral. Ellos sabían que iban a perder las elecciones y que tenían que convulsionar el país después de las elecciones. Pues ahora recién han visto en carne propia, y también muchos jóvenes, mira, yo me pongo a pensar en los centennials, en los millennials, gente que por ahí no recuerda muy bien la guerra del agua, por ahí no recuerda muy bien la guerra del gas, o por ahí ni siquiera ha nacido cuando eso ha pasado, ¿no? Y decían, sí, Evo es un dictador, vivimos en una dictadura. Pues ahora bien, en estos apenas, en todo este tiempo que estamos viviendo, ya van a ser 7 meses de este noviembre, estamos viviendo una verdadera dictadura. Tener
helicópteros de guerra sobrevolando las ciudades, tener aviones sobrevolando las ciudades, tener tanques militares, tener militares con armamento bélico en las calles, tener operaciones de inteligencia de la policía y de los militares de forma conjunta, tener un equipo especializado de la policía antiterrorista y tener un equipo también de la policía de seguridad del cuerpo del Ejecutivo, además como una policía secreta, casi como las SS nazis. Todo esto son síntomas de una dictadura real y con todas las luces. Es por eso que toda esa gente, todos estos círculos que tú muy bien haces referencia, muchos como Waldo Racine han vivido, por ejemplo, lo que ha sido una dictadura, han vivido en carne propia, han sido torturados, exiliados, y decían que con Evo se vivió una dictadura. Muy bien, con ese discurso han podido engañar quizá a los círculos centennials y millennials que no conocían lo que era una dictadura, no lo habían vivido en carne propia. Ahora bien, todos estos jóvenes centennials y millennials han vivido con Yanine Áñez lo que verdaderamente es un gobierno totalitario, lo que verdaderamente es un gobierno que por decreto elimina el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Culturas, el Ministerio de Deportes, que gobierna por decreto, que realiza masacres de Sacaba y de Sencata, y esto de las masacres de Sacaba y de Sencata, por más de que la tesis del gobierno sea de que eran grupos paramilitares armados que se han peleado entre ellos, revisen los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si ustedes entran y ponen masacre de Sacaba, masacre de Sencata, CIDH, van a encontrar la versión oficial de las pericias que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que concuerdan con la hipótesis de que han sido 2 masacres por este gobierno. Entonces, realmente estamos viviendo en esta dictadura y la gente los está comparando, está diciendo, bueno, nos decían que con Evo vivíamos en dictadura, ahora comparemos lo que estamos viviendo con Yanine Áñez. Esa es una verdadera dictadura. Entonces, pues creo que eso está pasando y mucha gente está empezando a despertar a partir de esa comparación histórica que tiene que realizarse y vivirla en carne propia. La gente tiene que sentirla en carne propia para darse cuenta, porque si te la cuentan, si te dicen, bueno, con mis abuelitos o con mis papás había dictadura, nos torturaban, nos hacían esto, la gente dice, sí, sí, muy bonita la historia, pero no le he sentido, no le he vivido o finalmente no me interesa. Ahora que le están viviendo, están conociendo realmente lo que es un gobierno totalitario. No creo que desde esa perspectiva habría que guiar también a las futuras generaciones. Un término que se está escuchando bastante y sobre todo en alcaldes de algunas regiones, de algunos municipios del país, es que el gobierno se está convirtiendo en centralista. ¿Qué pasa con este concepto, Gabriel? Centralismo. Es un gobierno centralista, dicen muchos. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? ¿Qué pasa con ese término? ¿Qué es centralismo? ¿Por qué el gobierno, por qué varios alcaldes se están refiriendo a este gobierno como centralista? Sí, fundamentalmente la Asociación de Municipalidades, por ejemplo, muchos actores de los gobiernos departamentales no están viendo desembolsados sus presupuestos para pelear contra el coronavirus, fundamentalmente, ¿no? Sus presupuestos que les corresponden por el Tesoro General de la Nación. Esto sobre pretexto de que el gobierno central estaría brindando estos recursos, donaciones y demás para combatir el coronavirus y los estaría centralizando, pero no los está realizando de forma adecuada. Entonces hay múltiples protestas. Revisen también los pronunciamientos de la Asociación de Municipalidades de Bolivia. Es fundamental esta organización porque también está viendo esta inquietud de los municipios, ¿no? Creo que la constitución política del Estado es pues un instrumento normativo que te brinda estos niveles de gobierno, nivel de gobierno central, departamental, regional, municipal. Estos niveles de gobierno antes estaban bien sincronizados y respetados, también porque no vivíamos una situación de crisis política, crisis institucional y crisis de salubridad. Hoy Yanine Áñez tiene estas 3 crisis. Una crisis política generada por su falta de legitimidad, una crisis de representatividad producto de las pésimas acciones políticas que está realizando y una crisis de salubridad por las malas acciones o nulas acciones que está realizando también en el ámbito de la salubridad. Y la forma más fácil que han tenido ellos han sido, muy bien, si la gente quiere salir a las calles, nosotros no nos preocuparemos por hacer las políticas públicas del gobierno central adecuadas y les tiraremos la pelotita a los niveles departamentales y a los niveles municipales. Es por ello que también los municipios y los departamentos les está diciendo al gobierno central, perfecto, nosotros vamos a combatir y tenemos políticas departamentales y municipales, pero desembolsenos los
recursos necesarios que han llegado de las donaciones y demás, para que también nosotros en los niveles municipales y departamentales podamos asumir esta clase de responsabilidades en la salubridad de la población. Entonces, esto es fundamental, creo yo, y el gobierno central no lo está haciendo oídos sordos, es más, está centralizando aún más. Si tú realizas una comparación también del Ministerio de Comunicación, por ejemplo, ¿qué representa la subsunción del Ministerio de Comunicación por el Ministerio de la Presidencia? Representa todavía mucha más centralidad en este pequeño ámbito de la comunicación, pequeño o gran ámbito de la comunicación, para tener una campaña política electoral, ¿no? Como era en los gobiernos neoliberales, como era específicamente durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que comunicación era una dependencia más de presidencia, todo llegaba en las órdenes comunicacionales de campaña y de comunicación política llegaban de este palacio de gobierno. Entonces, creo que se está volviendo a realizar eso y es propio del neoliberalismo. Yanine Áñez se presenta como la renovación, como la salvación, al igual que Carlos Mesa, al igual que Tuto Quiroga, pero son los máximos representantes del neoliberalismo y el neoliberalismo implica la reducción del Estado. La centralización, sí, pero la reducción hasta su mínima expresión del Estado para precisamente encumbrar otra clase de intereses de orden oligárquico también, ¿no? Entonces, expresa eso, son fieles a la doctrina neoliberal y pues simplemente van a actuar en consecuencia a ello. Bien, es importante conocer esos temas. Según lo que tú nos explicas, Gabriel, en este sentido, esto estaría justificando el tema, como se está viviendo ahora, ¿no es cierto? Hemos visto que hay problemas en BOA, hay problemas en Entel, hay problemas con el tema del litio, hay problemas en YPFB, que básicamente en los titulares de diferentes periódicos decían que están entrando o están metiendo a la quiebra a las empresas nacionales. ¿Esto sería parte de la ideología que profesa este gobierno, según tu perspectiva? Sí, como ya te expliqué, haremos un análisis del discurso. Es clave esto, porque apenas ingresa Yanine Áñez al gobierno, con todo lo que ya hemos dicho en contravención al 161, 169, sin el quórum reglamentario correspondiente en la Asamblea Legislativa, lo primero que hace es tratar de defenestrar a las empresas públicas estatales. Hay que comparar dos modelos económicos. Un modelo económico exitoso durante 14 años, y no lo dice, no califica su éxito el propio movimiento al socialismo, sino la Comisión, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, han dicho que el modelo económico boliviano y también la ONU es un modelo exitoso, ¿no? Que mientras el Producto Interno Bruto de Latinoamérica estaba en un crecimiento relativo, el crecimiento del Producto Interno Bruto boliviano estaba superior al crecimiento latinoamericano. Entonces, bueno, no lo dicen los masistas, es un modelo económico exitoso, el modelo trabajado por Luis Arce Catacora. El otro modelo, la otra alternativa, es un modelo estrictamente de corte neoliberal, es un modelo estrictamente libre mercado, es un modelo que ha fracasado en todo el mundo. Es más, se ha impuesto con Reagan y Thatcher y con los Chicago Boys en Chile, por ejemplo, con Friedman, y ha fracasado a nivel mundial, a nivel regional, por supuesto. Entonces, la alternativa que ellos realizan es precisamente achicar el Estado, reducirlo a su mínima expresión, y en esto está la estrategia de defenestrar a todas las empresas públicas. Dicen que el satélite Tupac Katari no sirve para absolutamente nada, cuando el satélite Tupac Katari está siendo alquilado actualmente por dos empresas de telecomunicación latinoamericanas que provisionan servicio de comunicación. Han dicho que el teleférico no sirve para absolutamente nada, que no es rentable. Han dicho que yacimientos de litio bolivianos no sirve para nada. Han dicho que yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos tienen grandes deficiencias, han entrado y han cometido actos de corrupción. Han dicho que la empresa boliviana de aviación no sirve para nada y la están destruyendo, también priorizando Ecojet, priorizando Amazonas y otras empresas que también benefician a sus intereses económicos, ¿no? Han dicho que, bueno, ANH ha sido un botín de guerra dado a los militares y la administración de ANH ha sido totalmente deplorable. Es la estrategia, ¿no? El discurso, en su construcción del discurso dicen que no sirve para absolutamente nada ninguna de las empresas públicas y que por ende hay que
empezar los procesos de capitalización o de privatización. Esto no lo dicen abiertamente, pero sí lo dicen tácitamente, ¿no? En su discurso. Entonces, están reduciendo el Estado a lo mínimo y eso en 7 meses. Imagínate si fueran gobierno 5 años lo que harían con el país. Por otro lado, el otro modelo de Luis Arce Catacora, el modelo de los 14 años, es considerar al Estado y a las empresas públicas del Estado como un actor fundamental en la economía para dinamizarla. Entonces, si tú realizas esta comparación, tienes claramente dos diferencias, ¿no? Un modelo que prioriza las empresas públicas para dinamizar la economía del Estado a través de inyecciones fuertes desde lo público, y un gobierno que trata de minimizar todas las empresas públicas, minimizar al Estado para que otros actores económicos privados tengan mayor preponderancia. Si hacemos ese análisis, encontramos en el discurso de Yanine Áñez que ellos se adscriben al modelo de la economía libre mercado, de la economía pues neoliberal. Bien, Gabriel, ya para ir cerrando esta entrevista que tuvimos contigo, analizando sobre todo el contexto político y por supuesto post a lo que es el gobierno de transición y ahora justamente viviendo ya en este gobierno. ¿Qué pasa con las alianzas? Ya surgen nuevos mensajes, nuevos tweets. No sé si tienes algunos tweets, Ariel, sobre lo que escribía Samuel Doria Medina, lo que escribía Jorge Tuto Quiroga Camacho, que en un momento, habría que recordarlo bien, Gabriel, eran unidos, ¿no? Todo ese bloque que en un momento era la oposición, al final, justamente, de las elecciones que se han anulado la gestión pasada, mostraban una unidad, decían que iban a unirse, por supuesto, para sacar el movimiento del socialismo. ¿Qué pasó con esa unidad en la actualidad? ¿Qué pasa con el descontento que existe de Carlos Mesa hacia el gobierno de Áñez? ¿Qué pasa con el descontento que existe de Luis Fernando Camacho, ex líder del Comité Cívico de Santa Cruz? ¿Qué pasa con el señor Pumari, que desapareció prácticamente del rastro, por lo menos, de los medios de comunicación? ¿Y qué pasa con Jorge Tuto Quiroga, que en un momento era una unidad, hay que decirlo, un momento muy corto, pero fueron unidad, y que ahora muestran estos matices, o por lo menos estos comentarios y estas críticas al gobierno de transición? Ariel, ¿tienes algún Twitter que podamos recordar, por ejemplo, de Samuel Oria Medina, de Jorge Tuto Quiroga? Claro que sí, por lo menos en diferentes momentos, por lo menos cuando Yanine Áñez, la actual presidenta, lanzaba su candidatura, recibió críticas por parte de Samuel Doria Medina, quien expresaba y decía que no le parece ético, ¿no es cierto? También el expresidente Carlos Mesa, a través de su Twitter, se manifestaba y hacía referencia también a esto de que no le parecía, ¿no es cierto? Tanto como Jorge Tuto Quiroga, que se había hecho a un lado, porque recordemos que él también fue parte en un inicio de este gobierno de transición. Bajo esa perspectiva, Luis Fernando Camacho considero que fue uno de los actores que más criticó la candidatura de Yanine Áñez, ¿no es cierto? Aparte de que solamente el deber de ella debería ser llamar a elecciones. Ese es el argumento que por lo menos sostenían los diferentes candidatos. ¿Qué pasa con esa unidad, Gabriel? Coméntanos un poco desde tu análisis. ¿Seguirá dándose esa unidad? ¿Qué pasará el próximo septiembre? ¿Lograrán unificarse? Lo decían en algunos encuentros que se habían efectuado allá, hay que recordarlo también en el Comité Cívico de Santa Cruz, donde participaron prácticamente todos los líderes de todos los partidos políticos, y pues tenía una reunión programada para abril, pero con esto del COVID prácticamente se retrasó y no se quedó en un bloque único. ¿Qué pasa con estas alianzas, Gabriel? Sí, yo creo que hay que ser contundentes y categóricos al decir que estas alianzas circunstanciales que en su momento, el 2019, les resultaron óptimas, tuvieron también una suerte de construcción en muchos años, ¿no? Muchos años de un gobierno de Evo Morales con una hegemonía política en 14 años y oposiciones periféricas que no lograban conducirse a través de un discurso político unificado. El discurso político que los ha llegado a unificar ha sido una mentira, ha sido el fraude electoral, apoyado por la OEA. ¿No? Hay que reconocer también a la OEA que tiene su brazo político y su brazo, digamos, de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es su brazo, si quieres, de derechos humanos, que
prevé toda la vulneración de los derechos humanos, pero también la OEA tiene su brazo político. Y su brazo político ha sido precisamente el que ha emitido un informe, y en base a este discurso, en base a esta justificación del fraude electoral, es que se ha construido todo este discurso de que el movimiento al socialismo estaba realizando un fraude, hay que sacarlos, y se gestó toda esta revolución, digamos, cívico, militar, policial, que encumbró a Yanine Áñez. Todos estos actores han sido también unificados a partir de este discurso. Hoy tienes, y también les insto a todos sus oyentes a que puedan revisar, el Center for Economic and Policy Research, CEPR. También tienes los informes del New York Times, también tienes los informes de expertos del MIT, que han asegurado ya a través de estudios serios que el informe preliminar de la OEA no podía determinar si existía un verdadero fraude en Bolivia o no. Entonces, toda esta mentira, toda esta construcción discursiva del fraude electoral en Bolivia se ha caído por su propio peso, y es por ello que cada quien ha salido corriendo por su lado. Por eso Carlos Mesa se ha querido apartar de Yanine Áñez, por eso Tuto Quiroga también se quiere apartar de Yanine Áñez, por eso Camacho va por su lado de que yo no pertenezco a la clase política, digamos, ¿no? Cada quien ha visto sus líneas discursivas para apartarse de ese muertito, digamos, que es el falso discurso de que ha habido un fraude en Bolivia. Hay que tener en cuenta y también decirlo categóricamente que tanto Camacho, Pumari, Carlos Mesa, Tuto Quiroga han representado la misma bolsa y unidad golpista que ha gestado a un gobierno nefasto como es el de Yanine Áñez. Es por eso que hay que ponerlos en la misma bolsa y hay que juzgarlos con la misma vara. Ahora están tratando de distenderse, están tratando de apartarse. Precisamente esa es la intencionalidad política, ¿no? Que dicen, no queremos que la población nos juzgue de la misma forma que está juzgando a Yanine Áñez, pero ellos fueron los que la encumbraron. Entonces, nuevamente, yo quiero, a través de ustedes, decirles a toda los oyentes que puedan por favor entrar a los reportes del MIT sobre el supuesto fraude en Bolivia, a los reportes del New York Times, a los reportes de este centro que está a la par de la OEA, que es el CPR, Center for Economic and Policy Research, ¿no? CEPR. Ustedes entran, están sus siglas en inglés y ahí van a encontrar todos los informes que precisamente refutan estos informes de la OEA. Que tiene gran repercusión. Precisamente es una organización que está a la par de la OEA, cuya central está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tenemos también que empezar a contrastar estas hipótesis de fraude versus las hipótesis de no fraude y tener nuestro propio criterio al respecto, ¿no? No aceptar el sentido común que nos han impuesto estos políticos y que nos han impuesto también los medios hegemónicos. Simplemente eso como pensamiento crítico y sentido de que también saquen sus propias conclusiones. Bien, Gabriel Villalba, son las 11 de la mañana con 33 minutos, no tenemos tiempo para más, para hablar justamente sobre estos temas políticos. Te agradecemos mucho, Gabriel, por permitirnos conversar contigo en este espacio informativo, contacto fundamental, y por supuesto mostrándonos esa lectura que tú tienes como profesional, por supuesto, en Derecho, y conociendo también todos estos aspectos políticos. Gabriel, muchas gracias por permitirnos conversar contigo. Gracias a ti, Nico, siempre es un placer. Ariel, lo propio, siempre es un placer conversar con todos ustedes. Esperemos tener más contactos. Les cuento una anécdota breve ya para irme despidiendo. Cuando, ustedes saben, antes de que pasara esto, yo tenía un espacio televisivo en el cual realizaba esta clase de análisis una vez por semana. Cuando pasó el golpe, ese mismo fin de semana me dijeron, ¿sabes qué, Gabriel? Por la seguridad del canal y por tu propia seguridad vamos a suspender las transmisiones. Y pues de esa manera tuve que también encontrar otros canales, que la prensa internacional incluso está más preocupada de Bolivia que los propios medios locales, ¿no? Eso ha sido también una anécdota que me ha tocado vivir en esto del golpe en Bolivia, y pues importante que la prensa internacional esté interesada también en lo que pasa en Bolivia. Así que, bueno, felicitarlos nuevamente por esta clase de análisis y sigan con su trabajo periodístico, no se dejen acallar nunca, y los periodistas siempre son la voz de la rebeldía, ¿no? Así que felicitarlos nuevamente. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Bien, hemos hecho el análisis y hemos compartido justamente con todos ustedes, amigos que están en contacto con nosotros a través del espacio digital, y por supuesto conociendo todo lo que es el aspecto político, conociendo también estos matices que trajeron el 2019 y lo que hoy vivimos en 2020.